Buenas noches. ¿Quién no conoce a María Marván, primera presidenta consejera de lo que fue el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI ahora, ¿no? Así es. Que en su momento se llamó como, esto fue durante el Foxiato. Perdón, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Fue el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, que reducimos a Apócope IFAI por facilidad de pronunciación. Bueno, se crea en el, creo, segundo año del Foxiato. 2002 y entra a funcionar plenamente en junio del 2003. Bueno, y fuiste la primera titular de esa institución que a la vuelta de estos más de 20 años, 22 años, junto con otras de carácter independiente, instituciones del Estado mexicano, pues ya les dieron flit, las extinguen, María. Y de aquí a marzo se supone que les dieron 90 días para que termine la agonía y quedan borradas de la historia, y me imagino que pues no te debe gustar lo que está sucediendo. No, desde luego no me gusta, no porque la evolución en sí misma sea mala, sino porque la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, de la gran mayoría de ellos, lo que significa, o lo que yo veo como preocupante, es una disminución en el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Cuando el Estado mexicano decidió crear instituciones que garantizaran el ejercicio de estos derechos, lo que hizo fue generar una serie de especialidades para que esto funcionara bien y las personas pudiéramos obtener, en el caso del IFAI, la información necesaria, en el caso del IFAI, la protección a nuestros datos personales, en el caso del Coneval, por ejemplo, la evaluación de la política pública de la pobreza, en el caso de la COFESE, las medidas necesarias para que no haya monopolios. Yo creo que aquí la gente dirá, bueno, ¿cuál es mi derecho humano al no monopolio? Pues es el derecho del consumidor. En la industria en la que hay un monopolio, necesariamente hay un mal servicio. Y el trabajo de la Comisión Federal de Competencia se reflejaba, supongo, en una mayor oferta o mejores precios para el consumidor, ¿no? En castigar prácticas monopólicas que generaran mejores precios, mejor calidad y mayor oferta. Normalmente así funciona el mercado. Cuando tú tienes 3, 4, 10, 20 oferentes de un determinado producto, hay competencia entre ellos, y que la lo que buscan es bajar los precios y mejorar la calidad. Y pues eso, esas instituciones, pues lo vamos a perder. Pues esas instituciones desaparecen sobre el señalamiento, María. Eso lo hizo López Obrador, pero la misma lógica la mantiene la presidenta Sheinbaum, de que son instituciones creadas, tú dijiste, por el Estado mexicano. Ellos dicen por los neoliberales corruptos que quisieron defender los intereses de la oligarquía. Me parece insostenible la afirmación como ellos la han hecho, porque en primer lugar sí fueron creadas por el Estado. Es decir, no nada más fue una iniciativa presidencial, no nada más fue una iniciativa de la Administración Pública Federal, sino que hubo la participación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo en procesos de creación institucional que transformaron el rostro del Estado mexicano. Y había demandas sociales. Y había demandas sociales y acompañamiento de la sociedad en esa creación de instituciones. El IFAI fue apoyado por todo un grupo de personas
que querían que se creara y que después nos acompañaron y además eran muy exigentes, te he de decir, Carlos, en el desarrollo del propio IFAI. El CIDE muchas veces midió nuestro trabajo, una serie de instituciones como Transparencia Mexicana, que ahora presido, como México, Cómo Vamos, como México Evalúa, veían artículo 19, no se diga, veían lo que hacíamos y nos exigían que abriéramos más, que entregáramos más información, y por eso me atrevo a decir que eran instituciones del Estado mexicano. Primera parte. Segunda parte de esa información, que eran corruptas, me parece una afirmación muy temeraria. Desde luego yo no me atrevería a decir que no había corrupción o que nunca hubo corrupción. Pero una cosa es que haya corrupción y otra cosa es que sean instituciones corruptas. Creo que el mismo argumento nos han dado con el Poder Judicial, que debe haber personas juezas, magistradas, ministras probablemente corruptas, seguramente, pero de ahí a que la institución, que el Poder Judicial como tal, es un caldo de cultivo para la corrupción, yo creo que hay una gran diferencia. Sí, si se tiene una herida, pues se trataría de curar la herida, no de matar al paciente. Ni amputarle el brazo. ¿Sí? Si se me rompe el brazo, pues no me amputan el brazo, me ponen un yeso, me operan si es necesario. Es decir, había maneras. Pero mira, tenemos ejemplos muchísimos. Se canceló la obra del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México por corrupción. ¿Tú tienes el nombre de algún corrupto encarcelado a partir de una investigación que se hubiese hecho? Ni del servicio público, ni de los proveedores o contratistas privados. Y lo mismo sucedió con las estancias infantiles. Entonces, desaparecer la institución no desaparece la corrupción, simplemente la relocaliza. Bueno, las funciones en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales van a ser absorbidas por la Secretaría que fue de la Función Pública y que le llaman hoy Secretaría Anticorrupción. Y de Buen Gobierno. Y de Buen Gobierno. Bueno, lo raro sería que se apellidara y de Mal Gobierno. El asunto es que Raquel Buenrostro, que es la titular, dice que esa dependencia del Poder Ejecutivo hará más o menos el 80% de lo que hacía el INAI y que lo hará con solo el 35% de los recursos económicos y humanos que tenía esa institución, María. Es decir, no sé aquí de qué se trate, por qué solo el 80% y por qué el interés en gastar menos en algo que se supone que debe ser un producto de calidad y lo barato cuesta caro. Me parece muy dudosa la cifra del 80%, creo que fue una cifra alegre, porque en realidad el INAI hacía muchas más cosas. Es decir, el INAI vigilaba y recibía los recursos de reconsideración de todo el poder federal, de toda la federación. Eso significa Administración Pública Federal, que sin lugar a dudas es la más grande, pero significa también poder legislativo, pero significa también poder judicial, los constitucionales autónomos que ya desaparecieron, los constitucionales autónomos que no van a desaparecer, como Banco de México y el INEGI. Entonces me parece difícil afirmar de entrada que va a ser las funciones del 80%. Yo creo que es menos, habría que estudiar cuánto es. No me atrevo a aventurar una cifra así nada más. Y al parecer sería para información solo del gobierno federal. De la Administración Pública Federal, es decir, solamente el Poder Ejecutivo.
Poder legislativo ya no conseguiremos información, poder judicial, el viejo que está ahora por morir o el nuevo con los jueces electos, el INEGI, el Banco de México. De ahí no sabemos cuáles van a ser los mecanismos para conseguir información, ni siquiera si va a haber mecanismos, porque tendremos que pensar en una nueva ley federal de acceso a la información pública. Creo que ya no tendrá sentido una ley general, creo que se tendrá que abrogar. Y allí veremos, que es parte de mis preocupaciones, cuáles van a ser los derechos humanos que realmente van a quedar protegidos. Eso de los derechos humanos es muy importante, sobre todo para mí en el ángulo que tiene que ver con la protección de datos personales, sobre todo, pero eso tú lo dirás. Sin embargo, está también el punto de que al parecer ya no habrá una instancia como actualmente el INAI o hasta estos días, en que yo pueda pedir información sobre sindicatos, por ejemplo, sobre partidos políticos, sobre gobiernos municipales. Queda ahí un hueco de información que merece la sociedad que mantiene las instituciones. Queda un hueco inmenso. En términos de protección de datos personales, ni siquiera en el caso de los datos personales que tiene la Administración Pública Federal, nos han dicho cómo se van a proteger. A ver, ese es un punto medular en esto que estamos platicando María Marván y yo. Le pido a la audiencia, te pido a ti que aguantemos, pongamos puntos suspensivos y hacemos otro programa sobre esto. Con mucho gusto. Porque van a ver la importancia de que se preserve la base de datos, que no puede andar por ahí y después se filtra o se negocia balconeando los datos personales de la gente. ¿Aguantas aquí? Sí, cómo no. Gracias, María, gracias a ustedes y hasta mañana.